Señor Jesús. Bendiciones, amén. Quiero presentarles, amén, a mis hijos. Tenemos 3 varones, amén. Mi hijo Junior es el mayor, gloria al Señor, y quien me está acompañando ahorita en el piano y cantando al Señor, amén. Y mi hijo también Nathan, que está aquí, amén. Mi hijo Nathan también es músico para la gloria del Señor, y amén, tocando la batería, amén, esos tambores para nuestro Dios. Y bueno, los dos sirven al Señor. Mi hijo Isaías también. Estamos, amén, bendecidos por los 3 varones que Dios nos ha dado, y que Dios me los guarde y los bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Así como también deseo la bendición para cada uno de sus hijos, amén, de los hermanos que nos están acompañando, los hermanos de Yules también, gloria al Señor, amén. Dios les bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entrar, amén, al consejo de la palabra del Señor. Vamos a estar estudiando el día de ahora, es estudio bíblico, amén. Es doctrina, es enseñanza, gloria al Señor. Y el tema de que, amén, tenemos el día de ahora es el misterio de Dios revelado. El misterio de Dios revelado, gloria al Señor, amén. Y vamos a pedirle al Señor que nos hable después de haberle adorado. Creo que usted puede sentir al Señor ahí en su casa, al igual que nosotros aquí en este lugar estamos sintiendo la presencia de Dios, amén, adorándole al Señor, gloria a Dios. Y yo le había dicho a los hermanos desde un principio, a la congregación de Yules, le había dicho que, amén, que esto no iba a pasar tan rápido, que habían dicho que 15 días y después todo el mundo iba a regresar a la normalidad, amén. Pero hermano, aún en las predicaciones, si ustedes escuchan las predicaciones, en las predicaciones yo había dicho que esto va un poco más largo todavía, hermanos, pero estamos orando, estamos confiando en el Señor, que Dios va a guardar a nuestros hermanos, nuestros amigos, amén, que el Señor va a tomar control de cada uno de nosotros, gloria al Señor Jesús, porque el Señor se lo merece, el Señor se merece toda la gloria, la honra y la alabanza. Y acuérdese que Jesús, nuestro Dios, es el único en quien podemos tener la confianza plena de que Él nos va a guardar, de que Él estará con nosotros. Hay hermanos que han sido infectados por este virus, pero hermanos, hemos orado por ellos y el Señor los ha sacado del hospital, amén. Ahorita están algunos en casa, no de nuestra iglesia, gracias al Señor, pero de otros lugares. Pero sin embargo estamos orando por ustedes, los hermanos que estamos sanos, que estamos bien, estamos orando por ustedes y también por nuestros amigos que no son convertidos todavía, que no han entregado a su vida a Jesucristo, pero les hacemos la invitación a que lo hagan pronto, lo más pronto que puedan, porque esta es una emergencia, amén, de su vida espiritual. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Señor, glorificamos tu nombre. Te ruego por los hermanos, Dios mío, que seas tú abriendo nuestro entendimiento para comprender las Escrituras, y nuestros amigos también, que ellos puedan entender, Dios mío, esta enseñanza doctrinal, esta enseñanza, Señor, que podamos entender más, conocerte más de cerca a ti. Cada uno de nosotros podamos, Dios mío, analizar, Señor, conforme a la Escritura, que tú, Señor, te has revelado a cada uno de nosotros. Oh Dios Todopoderoso, bendito sea tu nombre, te exaltamos y te bendecimos. Amén. Gloria al Señor. Amén. Vamos a comenzar. Amén. Los hermanos que están en casa, están sentaditos, están, amén, adorando al Señor. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Y en 2 de Timoteo, capítulo 4, el versículo 3 al 4, leemos, amén, de la siguiente manera: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Acuérdese de la palabra sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus propios antojos, sus propias ideologías. Y dice, y apartarán
Amén. Estamos leyendo en 2 de Timoteo, capítulo 4, el versículo 3 y 4. El 4 sigue diciendo: y apartarán de la verdad el oído. Y dice, y se volverán a las fábulas. ¿Ok? A lo que no es verdadero, a los cuentos. Y nosotros encontramos en la palabra del Señor que, ¿por qué estoy dando esta escritura? Amén, esta escritura la estoy dando en este momento. Amén, porque vamos a estudiar un poco acerca de el misterio de Dios revelado, que es el tema de ahora. El misterio de Dios revelado. Pero doy esta escritura porque hay hermanos, aún dentro de las congregaciones, que hermanos no les gusta estudiar la Biblia. No les gusta, amén, escudriñarla. No les gusta que se les predique doctrina. Y es más, hemos llegado a los tiempos de una apostasía mundial. Una apostasía donde muchos cristianos, hermanos, están apartando su oído de la verdad y no quieren escuchar doctrina. Es más, yo he escuchado y aún hay gente que me ha dicho, y hay gente que le dice a sus ministros, a sus pastores, y aún esto lo puede ver usted en YouTube, lo puede ver en Google, comentarios que dicen, no necesitamos doctrina o no queremos doctrina, dicen muchas personas. Porque la doctrina, dicen muchos, desune al cuerpo de Cristo. Pero si no hay doctrina, entonces nos unimos. Pero eso verdaderamente es falso. Porque la Biblia profetizaba y decía a través del Espíritu Santo que iban a llegar tiempos en las cuales las gentes, las personas, y ahí no está diciendo que eran inconversos o cristianos o gente ya convertida. Simplemente dice, llegarán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, no van a querer vivir conforme a la sana doctrina o escuchar la sana doctrina. Entonces, sino que teniendo comezón de escuchar cualquier cosa, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pónganle cuidado a esto. Es muy importante ponerle atención porque dice que teniendo comezón, o sea, queriendo escuchar cualquier cosa conforme a lo que a ellos les conviene, o sea, un acomodarse, no usted a la palabra de Dios, sino que quieren que la palabra de Dios se acomode a la persona. Entonces dice, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por eso es que ahora, hoy en nuestros tiempos, se encuentran maestros, predicadores. Es más, ahorita los predicadores que hablaban tanto de la prosperidad no se encuentran ahorita. Usted no los encuentra por ningún lado. Están escondidos, están a saber qué está pasando con ellos. Pero le voy a decir algo. Esto Dios lo está permitiendo para que cada uno de nosotros, los que predicamos el Evangelio de Jesucristo y también aquellos que han predicado prosperidad o han predicado cualquier otra cosa, podamos reaccionar, podamos meditar, podamos tener un tiempo en nuestras casas, incluyendo los hermanos ya convertidos y amigos también. Podamos sentarnos en nuestras casas y meditar qué es lo que verdaderamente hemos hecho en el camino de Dios. Cómo hemos caminado con Dios. Qué he hecho bueno, qué he hecho malo. Y podamos arrepentirnos y decirle al Señor, Señor, yo quiero ser un verdadero cristiano. Un verdadero hijo de Dios. Yo no quiero estar conforme al mundo, conforme a las cosas que el mundo hace. No, yo quiero ser un hijo de Dios. Si hemos hecho las cosas que no convienen, ahora Dios quiere que hagamos las cosas bien. En 2 de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16, 2 de Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Enseñar es doctrina. 2 de Timoteo 3:16. Dice, útil para enseñar. La enseñanza significa doctrina y doctrina significa enseñanza. De manera que si a alguien no le gusta la doctrina, significa que no le gusta que le enseñen. Y una persona que no le gusta que le enseñen
o no le gusta estar en clases de aprendizaje de la palabra de Dios, esa persona se va a quedar niño espiritualmente. Y el apóstol Pablo le escribe a una de las iglesias y le dice, para que ya no seáis niños fluctuantes llevados por cualquier doctrina. ¿Sí? Entonces Dios no quiere que seamos niños espirituales, Dios quiere que crezcamos. Ahora, esto lo dije solamente como introducción para que usted se dé cuenta que la enseñanza o la doctrina es importante, es nutrición espiritual para cualquier creyente. De manera que los ministros que enseñamos la palabra de Dios, enseñamos la palabra del Señor, no estamos perdiendo nuestro tiempo. Estamos aprovechando el tiempo y estamos nutriendo el cuerpo de Cristo. Eso dice en Efesios capítulo 4, el versículo 11 en adelante. Que los ministros hemos sido puestos para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de que todos lleguemos, amén, a la estatura de Cristo. Ahora, entrando al tema de, amén, el misterio de Dios revelado, quiero leerle a ustedes en Colosenses capítulo 1, el versículo 24 al 29, y voy a estar repitiendo la cita bíblica para que usted lo anote, lo apunte ahí en su libreta, amén, en su casa y después pueda darle otra repasada. Todo predicador, todo lo que nosotros predicamos, ustedes como creyentes, tienen toda la autoridad de Dios y de la palabra del Señor de ver si lo que predicamos es verdad o no. Tienen que regresar y escudriñarlo. En Colosenses capítulo 1, el versículo 24 en adelante hasta el 29 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, dice el apóstol Pablo a los colosenses, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El 26. Y el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a los que han sido santificados en Cristo, salvos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es el misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Vea eso. Dice que dar a conocer las riquezas, porque estas son riquezas, saber de la palabra del Señor y conocer de Dios, de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, aquí podemos ver de que el apóstol Pablo está hablando del misterio de Cristo, de ese Cristo que habita en cada uno de nosotros los creyentes, y dice, esa es la esperanza, esa es una de las riquezas más grandes que ustedes tienen. Por eso, amigo y hermano, si murmuran de usted, si le dicen aleluya, cristiano, tratan de burlarse, se ríen de usted, no se preocupe. Usted tiene la riqueza más grande. La riqueza más grande no es tener dinero, no es tener mansiones. Porque déjeme decirle que hay gente con mucho dinero y muchas posesiones, pero aún así son miserables espiritualmente porque no tienen paz en su corazón. Y no estoy diciendo que tener riqueza es malo, no. Usted puede tener riqueza,
Pero la riqueza más grande que el hombre puede tener es a Cristo Jesús en su vida. Y hablando de este misterio, del misterio de Dios, el cual es el misterio de Cristo, y después voy a explicarlo un poquito más. Quiero decirles que en la Biblia se habla de un monoteísmo, o sea, un solo Dios se menciona en la Biblia. Claro, hay personas que tratan de dividir y decir que Dios es diferentes personas, o que Dios es una imagen, o que Dios es un árbol. Hay personas que creen esto. Por ejemplo, hay personas que son los gnósticos. Los agnósticos, uno que asevera que Dios sí existe, pero ha de ser algo desconocido. O sea, Dios existe en algún lugar, pero que no se llega a conocer. También tenemos el panteísmo. Uno que cree o equivale a Dios a la naturaleza, a las fuerzas del universo, que dicen, Dios es verdad, Dios existe, pero Dios puede ser el sol, Dios puede ser un árbol, por ejemplo. Están también los politeístas, uno que cree en más de un solo Dios. Están los diteístas, que creen que hay dos formas o dos dioses para formar uno solo. Están los triteístas, el triísmo. Por ejemplo, la creencia en tres dioses o en tres distintas personas. Ese es el triteísmo. Pero el monoteísmo que habla la Biblia es que Dios es uno solo y que este Dios se ha manifestado de diferentes formas. Tenemos ejemplos en la palabra del Señor. Por ejemplo, Jehová o Yahvé se manifestaba como, amén, dice la Biblia que era el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová se conocía también como Jehová mismo. Y se le podía adorar. También encontramos que el Señor se ha manifestado como Padre en la creación. Amén. Y también el Señor mismo es el Espíritu Santo. Pues la Biblia dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Porque el Señor es el Espíritu, dice la palabra de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Isaías 43:10. El Señor le escribe a sus siervos y le dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis. Tres cosas: conocerlo, creerlo y entenderlo. Que yo mismo soy, dice la palabra, ahí en Isaías 43:10. Yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí, dice el Señor. O sea, aparte de Yahvé, aparte de este Dios del Antiguo Testamento, Él dice y aclara, dice, no va a haber otro Dios antes de mí ni después de mí. O sea, no hay un segundo después de Él. Él es único. Y vamos a dar algunas pruebas bíblicas del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que este es un único Dios. Deuteronomio 6:4. Voy a ir un poquito rápido para darle algunos versículos, pero los vamos a analizar de cierto modo. Deuteronomio 6:4. Esta era algo que Dios le dio al pueblo de Israel. Y le dijo a Moisés, y Moisés le dijo al pueblo, y el pueblo tenía que enseñárselo a sus hijos. Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es importante saber de que Jehová dice,
Yahvé dice, yo soy uno. O sea, no es dos, no son tres. En Génesis 1:1, en el principio creó Dios, ¿sí? Los cielos y la tierra. Ese es el Dios que menciona en Deuteronomio 6:4. Éxodos 3:6. Éxodos 3:6 dice: y dijo Dios a Moisés, yo soy el Dios de tu padre. ¿Sí? Entonces soy él, no dice los. Ahora vamos a entrar un poquito más a unos versículos que nos dan un poquito más de comprensión de que Dios es uno, porque yo quiero llevarlos a esa revelación que Dios, a ese misterio que Dios dio a conocer. Deuteronomios 4:39. En Deuteronomios 4:39, Dios nos dice a nosotros, hermanos y amigos, aprende pues hoy, no dice mañana, no dice en un año, dice ahora. Y reflexiona, o sea, medita en tu corazón que Jehová es Dios, Yahvé es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Él es único. Dice, yo soy único, yo soy el Dios arriba en el cielo, pero también abajo en la tierra. No hay otro, dice. En Deuteronomios también 32:39, capítulo 32, el versículo 39, dice: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano. ¿Sí? Vamos a detenernos un poquito en ese versículo. Deuteronomio 32:39. Dice Dios, nos invita a que veamos con los ojos espirituales, porque no lo podemos ver con los ojos físicos, con el entendimiento. Dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Entonces, si Yahvé, el único Dios, está diciendo, vean, yo aquí estoy solo, no tengo a ningún Dios a la par mía, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni en ningún otro lado, yo soy único. ¿Sí? Eso nos está explicando que Él es el que hizo al hombre también y lo formó. Dice, yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Isaías 44:6 nos dice la palabra del Señor. Así dice Yahvé, así dice Jehová. Ok, que es la traducción que se hizo al español para poder encontrarle, amén, esa pronunciación. Gloria al Señor. Alguien en las redes sociales ha dicho que Jehová significa otra cosa, que es un demonio, que esta es mentira. Eso no tiene base ni histórica. ¿Ok? Eso no se lo crea, y voy a traer un estudio acerca de esto. Porque ahora aparecen gente diciendo que Jehová significa otra cosa, pero no Yahvé, no Dios salvación nuestra. Pero, sin embargo, en la traducción española, la traducción del lenguaje nosotros, dice, Jehová, Rey de Israel y su Redentor. Isaías 44:6. Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, o Yahvé de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Fuera de Jehová, fuera de Yahvé, ¿sí? No hay otro Dios. Lo puede buscar, si quiere búsquelo. Los hombres, con tal de tener alguna doctrina que puedan entender, que muchas veces estudian la Biblia y no la entienden porque no se ponen en la sintonía del Espíritu Santo, porque es Dios quien te revela esto. Entonces tratan de buscar otras formas de doctrinas, enseñando diferentes doctrinas a los hombres. Pero el Señor tiene su propia doctrina en las Escrituras. No necesitamos leer los escritos de alguien más para entender la revelación del Espíritu Santo. Dios se revela en su palabra
a través de su Espíritu Santo. Gracias a Dios por los que han escrito libros y comentarios y cosas así que nos ayudan a entender un poco más. Pero la revelación viene del cielo. La revelación viene de Dios. Isaías 44:8 dice: luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno, no hay otro. Si usted conoce otro Dios a la par de ese Dios único que es Yahvé, y lo pone a la derecha o a la izquierda o arriba en algún lugar, Yahvé le está diciendo a usted, o Dios le está diciendo a cada uno de nosotros, dice: no conozco a nadie más. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos conocer otro Dios fuera de Dios? Si Él es único. En Malaquías 2:10, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Malaquías 2:10 dice: ¿no nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente? Por último, en el Antiguo Testamento, vamos a leer un versículo que nos va a aclarar un poco más acerca de esto. En Zacarías 14:9, póngale cuidado. Vamos a ver cuántos son los dioses o cuántas personas van a estar gobernando, reinando como Dios en el milenio, cuando venga el Señor a reinar por 1000 años. ¿Cuántos son? ¿Cuántos seres van a venir? Vamos a verlo en la palabra del Señor. En Zacarías 14:9, Zacarías 14:9, que es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, antes de Malaquías. Dice, Zacarías 14:9, y Jehová, o Dios, será rey sobre toda la tierra. En aquel día, Yahvé o Jehová será uno, o Dios será uno, y uno su nombre. En aquel día Él será uno y uno su nombre. De manera que hay personas que cuando el Señor regrese a la tierra van a querer ver a 2 o 3 seres diferentes que componen un solo Dios, y la sorpresa que se van a llevar es que solamente viene uno. ¿Por qué? Porque así dice la palabra del Señor, que nada más Él es uno. Es más, se lo voy a comprobar conforme al Nuevo Testamento también. En el Nuevo Testamento se menciona también enfáticamente que este es uno de los primeros mandamientos, que Dios es uno. Mire, el problema que vivimos hoy en día es que hay muchas sectas, hay muchas religiones diferentes, enseñanzas de hombres, tradiciones de hombres y doctrinas de demonios que quieren hacer parecer que la verdad es mentira y que la mentira es verdad, enseñando cosas que la palabra del Señor no tiene. Por ejemplo, el Señor Jesús enseñó también que hay un solo Dios y que a este único Dios hay que servir, en Marcos capítulo 12, el versículo 29 y 30. Marcos 12, 29 y 30. Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y después dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. En Marcos 12, versículos 29 y 30 hemos leído. Y sabe usted que Jesús le dijo a Satanás también, cuando Satanás estaba tentando a Jesús, le dice:
no tentarás al Señor tu Dios. Yo creo que ya la mente de algunos está yendo ahí, oh wow, entonces está diciendo que Jesús era Dios. Pues eso es exactamente lo que estoy diciendo. Y lo que la palabra de Dios nos da a entender. Porque dice la Biblia que Dios no puede ser tentado. Pero Satanás estaba tentando a Jesús y Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y dice que luego el diablo le dejó, lo dejó de tentar. Romanos 3, de seguro no se ponga en la pantalla y agradezco a mi hijo que está poniendo todo esto en la pantalla. Amén, pero voy a ir un poquito ligero porque necesito avanzar, pero Romanos 3:30 dice, porque Dios es uno y Él justificará. 1 Corintios 8:4, no hay más que un Dios. 1 Corintios 8:6, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre, dice la palabra. ¿Sí? Gálatas 3:20, pero Dios es uno. Efesios 4:6, Efesios 4:6, un Dios y Padre de todos. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios. Santiago 2:19, aquí este versículo quiero que me lo pongan en la pantalla para que lo puedan ver ustedes. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Por qué? Porque dice, porque también los demonios creen y tiemblan. O sea, hermano y amigo, quiero decirle algo que para sorpresa de muchos creyentes y de muchas religiones y gente religiosa, quiero decirle que los demonios, el diablo y los demonios saben que solamente hay un solo Dios, uno. Ellos no andan creyendo de que Dios está dividido en distintas personas, de que Dios es tres, que es dos, que es una imagen, que no. No, el diablo sabe muy bien y los demonios saben y son creyentes. Pero claro, no se pueden salvar porque están condenados, ¿verdad?, al juicio eterno. Pero usted y yo sí podemos salvarnos por la sangre del Cordero. Esa es la diferencia. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? O sea, algo afirmativo, dice. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. O sea, bien haces al creer que Dios es uno. ¿Por qué? Porque los demonios saben que Dios es uno y lo creen. Mientras que hay creyentes que creen que Dios no es uno. Vean la diferencia. Pero los demonios saben y creen que Dios es uno. Y tiemblan también. Ahora, para su información, en el cielo hay un solo trono, y en ese trono uno sentado. Y cuando estoy hablando de ese trono, estoy hablando del trono de Dios, no del trono de los 24 ancianos que se menciona en el Apocalipsis. Estoy hablando del trono de Dios. Y vamos a ver en Primera de Reyes 22:19. Me voy a tardar un poquito en este estudio, ok, un poquito más, porque quiero explicarles a ustedes. En Primera de Reyes 22:19 dice así, hablando de que Dios es uno solo. Dice, respondió Micaías, por tanto, escucha la palabra del Señor. Yo vi al Señor, no dice a los señores o a los dioses, sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a la derecha y a la izquierda. Ahora usted en su casa le puede hacer la señal derecha o izquierda. ¿Qué es lo que está a la derecha de Dios? ¿El Hijo o el Espíritu Santo? No. Lo que está a la derecha de Dios, dice, son los ejércitos celestiales. Dice que estaban a la derecha y a la izquierda.
de Él, pero que Él es único. En Salmos 11:4, en Salmos 11:4 dice: el Señor está en su santo templo. El trono del Señor, no dice de los señores, del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. De manera que el trono está en el cielo y en el trono está un Señor. En Salmos 45:6, hablando del trono de Dios y quién está sentado en ese trono. Porque, amigo, en la imaginación del hombre, yo he visto figuras o imágenes, dibujos que los hombres religiosos han hecho para decir que Dios está en distintas formas, y hacen hasta 3 tronos, 3 asientos en el cielo. Ponen al Padre a un lado, a un anciano, a otro trono, ahí el Hijo sentado y el Espíritu Santo por un lado. Pero la verdad es que en Salmos 45:6 dice: tu trono, oh Dios, dice, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Pero le dice: tu trono, oh Dios. Ahora, vamos a avanzar un poquito más. Vamos a ver la figura del que está sentado en el trono. ¿Cómo es? En Ezequiel capítulo 1, el versículo 26. Yo quiero que entendamos, hermano, les estoy dando esta cita bíblica para que usted entienda que Dios es uno, que hay un trono en el cielo y en el trono está sentado ese único Dios. Para que usted pueda entender el misterio de Dios revelado. Ezequiel 1:26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono, que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. ¿Sí? Ezequiel ve un trono refulgente, brillante, como zafiro. Y dice que también miró la semejanza como de un hombre, uno nada más sentado sobre el trono. No dice que miró 3 o miró 4 o 2, no. Él miró uno nada más. Y está hablando de una sola persona ahí, de un solo Dios. Isaías 6, vamos a irnos también a la visión de Isaías. ¿Cuántos miró Isaías, el profeta? Isaías capítulo 6, el versículo 1 y 3. Dice así, Isaías 6, versículo 1 y 3. En el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor. No dice vi a los señores o vi a los dioses, no. Vi yo al Señor a uno, sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas, dice, su gloria, que representa su gloria, dice, llenaban el templo. Y el uno al otro daban voces, diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Ahora, aquí le están dando gloria a uno solamente. Le están diciendo que Él es santo, que Él es santo, que Él es santo. Pero algunos dicen, entonces Dios es 3 veces santo. Pero eso no es lo que la Biblia nos está diciendo aquí. Porque la Biblia ahí en Isaías, como también en Apocalipsis y en otras escrituras, dice que los querubines y los serafines y los ángeles adoran a Dios y le dicen santo, santo, santo. Y esto lo repiten día y noche. En otras palabras, Dios es infinitamente santo. Esa es la verdad. Dios es infinitamente santo. Y aquí se le está dando la gloria a uno nada más. También
En Isaías 6, amén, ahí lo que hemos visto y nos enseña es de que Isaías quiere que entendamos que hay un trono y en el trono nada más hay uno, no hay varios. Ok, por último, vamos a irnos en el Nuevo Testamento. Le voy a dar en el Nuevo Testamento también un versículo. Tengo más, pero por causa del tiempo lo vamos a cortar. En Apocalipsis capítulo 3, el versículo 21. Capítulo 3, el versículo 21. Creo que voy a dar dos escrituras de Apocalipsis. Dice: al que venciere, y aquí está hablando Jesús, está hablando Jesucristo a la iglesia, a los que vencieren. Le dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ok. ¿De quién era el trono en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento ese trono es de Dios. Pero ahora en el Nuevo Testamento Jesús dice que ese es su trono, que ese trono le pertenece a Él. Dice que se siente conmigo en mi trono, y después menciona: así como he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La pregunta es, y aquí viene el misterio de Dios revelado. Entonces serían dos sentados en un solo trono. ¿Eso es lo que enseña la Biblia? No. La Biblia sigue diciendo que es uno sentado en el trono. Vea Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 4. El versículo 2 y el versículo 8. Versículo 2 y el versículo 8. Apocalipsis 4:2, primeramente dice: y al instante, dice Juan, yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, uno. Y en el trono, dice, uno sentado. Entonces, si Jesús está diciendo allá: me he sentado con mi Padre en su trono, la mente humana entonces piensa en dos. Dice: oh, entonces el Padre y el Hijo deben de estar sentados en ese trono. No. Ahorita vamos a explicar que el Padre se manifestó en carne. Ese es el misterio de Dios revelado a los hombres. Y lo vamos a ver por la palabra del Señor. El Padre, o Yahvé, o Dios del Antiguo Testamento, se hizo hombre. Vino a buscarnos a nosotros. Tanto Dios nos ha amado que Él se humilló. Dejó su trono de gloria, en este trono que hemos mencionado que Él estaba sentado. Entonces ahora Jesús regresa al cielo después de esa manifestación y se sienta en el trono de Dios y se sienta con el Padre. ¿Dónde estaba el Padre? Pues el Padre estaba en Cristo. La Biblia dice: Dios estaba en Cristo. No dice con Cristo, sino dentro de Él. En Cristo, dice, reconciliando consigo mismo al mundo. Ahora, vamos a leer Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y el que ha de venir. Es importante que nosotros sepamos y veamos que el que ha de venir es el mismo Jesús que fue arrebatado al cielo. Es el mismo Jesús. La Biblia dice: así como le habéis visto ir, así vendrá. Se fue uno y uno va a regresar.
No van a regresar 2 ni 3. Por eso es que en Zacarías 14 menciona que Jehová será uno y uno su nombre. Dice así en Apocalipsis 20:11 también. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Vea esto. Había un gran trono blanco, en Apocalipsis 20:11 estamos leyendo, dando lectura, y en ese trono estaba sentado uno también. ¿Quién es él? Es Jesús. Dice la Biblia que él es quien juzgará a las naciones, quien juzgará a cada persona. Entonces hemos visto por la palabra de Dios que hay, primeramente, un solo Dios, y también que menciona un solo trono y en el trono uno sentado. Pero el misterio de Dios revelado a los hombres es este, de que ese Dios se manifestó en carne, se hizo carne. Isaías 7:14 nos menciona algunas cosas muy importantes. Vamos a estar mencionando unos versículos antes de terminar, de que el misterio de Dios es que Él se manifestó en carne. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, vamos a ver el cumplimiento de esta escritura después. Pero primeramente vamos a leer Isaías 9:6 también. La profecía bíblica, unos 700 años, casi 800 años antes que Jesús naciera, ya el Espíritu de Dios estaba profetizando a través de Isaías. En Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y dice, y príncipe de paz. Esto es importante. Dice que ese niño, el nombre, porque Isaías quería saber el nombre de ese niño, pero dice que ese niño iba a tener unos títulos, unos nombres. Él quería saber el nombre, pero se le dieron títulos. Dice que él se iba a llamar admirable, que él iba a ser consejero, y dice que él, el niño, también iba a ser conocido como Dios fuerte, y no solamente como Dios fuerte, sino Padre eterno. La pregunta es, ¿por qué se le va a llamar Padre eterno si él es hijo y él tuvo un principio en la carne? La respuesta es porque el Padre, Jehová o Yahvé, es el mismo que iba a venir a salvar al mundo. Y dice también príncipe de paz. En Isaías 35:4, un versículo que cada uno de nosotros deberíamos de analizar, y cada creyente, cada amigo en cada congregación debería de meditar. Isaías 35:4 dice: decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Y después hace una aclaración hermosa y nos declara el Señor y dice: Dios mismo vendrá y os salvará. Si usted dice que Dios mandó ¿verdad? a un segundo Dios, a una segunda persona, o cualquier otra cosa que quiera mencionar, usted se está saliendo de la palabra. Porque aquí en la palabra dice Dios mismo, o sea, no otro, vendrá y os salvará. Eso es muy importante. Entonces,
Dios mismo vendrá y os salvará. En Mateo 1:23 se cumplió la profecía bíblica a través del nacimiento de Jesús. Amén. Concebido por el Espíritu Santo. Gloria al Señor, en la Virgen María. En Mateo 1:23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y dice que traducido es Dios con nosotros. Vea, Mateo no quiere que nosotros nos quedemos con la duda de qué significa o qué quiere decir Emmanuel, como estaba en Isaías. Él quiere aclarar que Emmanuel significa Dios con nosotros. Eso es importante de meditarlo. Ahora, en 1 Timoteo 3:16, aquí está donde queríamos llegar, amigo y hermano. El misterio de Dios revelado. El misterio de Dios revelado. En que Dios se hizo hombre, Dios se manifestó en carne. ¿Cuál Dios? ¿El segundo o el tercero? No, no hay segundo ni tercero. Él dice: no conozco ningún otro Dios, solamente soy yo. El único Dios, Yahvé, se manifestó en carne. Dice en 1 Timoteo 3:16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuál Dios? El único Dios que hemos leído en la palabra, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Amén. Ese único Dios dice: Dios fue manifestado en carne. En otras palabras, se hizo hombre. Se manifestó como un hombre. Dice: justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Recibido arriba en gloria. Ese único Dios. Dice la Biblia que el que subió es el mismo que vino, es el mismo que bajó. No fue otro. Salmo 24 menciona que el que subió era Jehová. Ahí dice, lea Salmo 24. Dice: ¿quién es este Rey de gloria? Y la respuesta es, que dice que viene entrando. ¿Quién es? La respuesta: Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Ábranse cielo de par en par y entrará el Rey de gloria. ¿Quién subió al cielo? El mismo que descendió. Ese es el que subió. En San Juan capítulo 1, el versículo 1, en el principio era el verbo, o sea, la palabra, y el verbo era con Dios, pero el verbo era Dios. Y para terminar, voy a mencionar estos últimos versículos. Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. Porque en Él habita, en Jesús, en Cristo, en su cuerpo. Porque en Él habita corporalmente, en lo físico, dentro de lo físico, toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios habitaba dentro y habita dentro del cuerpo de Jesús. Dice: y vosotros estáis completos en Él. Ahora, ¿se acuerda ustedes que dice la palabra del Señor que Jesús se sentó en el trono de Dios? ¿Sí? Y que ese es el trono de Jesús. ¿Y se sentó con el Padre? Pues claro. Si Dios se manifestó en carne y Dios estaba dentro del cuerpo de Cristo en lo corporal, y Jesús asciende a los cielos y se sienta en el trono, pues ahí está sentado Dios mismo. O sea, Jesús tiene una doble naturaleza: la naturaleza divina, que es el Padre eterno que menciona en Isaías 9:6, pero también es el Hijo de Dios según la carne. ¿Qué es lo que murió en la cruz del Calvario? ¿Dios? No, Dios no puede morir. El Espíritu de Dios nunca puede morir. Lo que murió fue la carne. O sea, Él era solamente el cordero que debería ser inmolado por nuestros pecados.
A eso se le llama, también se le conoce como el Hijo de Dios. De manera que el Hijo de Dios, la carne, muere en la cruz del Calvario, pero no el Espíritu eterno, no Dios que es Espíritu. Ahora, vamos a terminar con Filipenses capítulo 2 y versículo 9. Dos escrituras más que voy a dar. Dice en Filipenses 2:9: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. O sea, dice que Dios puso a Cristo hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amigo, el nombre de Yeshua o Jesús en español dice que es nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua o en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, hasta los diablos y los demonios tienen que doblar sus rodillas. Dice: de los que están en los cielos, los ángeles de Dios, en la tierra, los seres humanos, y debajo de la tierra. ¿Quiénes están debajo de la tierra? Seres espirituales, pero también gente que se han ido sin salvación. También tienen que doblar sus rodillas pidiendo misericordia, pero ya no pueden alcanzarla. Dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vea la importancia de ese nombre. Por eso no nos tiene que importar a nosotros que nos digan Jesús solo. La Biblia dice que nosotros estamos completos con uno nada más, en Jesús. Porque Jesús es el Padre eterno y es el Hijo y también es el mismo Espíritu Santo. ¿No lo cree? La Biblia dice que cuando Juan el Bautista estaba en el Jordán, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice: él, Jesús, el Hijo, os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Jesús es quien bautiza con el Espíritu Santo, porque Él es el Espíritu eterno también. Ahora, primera de Juan 5:20. ¿Usted quiere conocer al único Dios verdadero? Es este último versículo. 5:20, primera de Juan 5:20. Dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Usted quiere conocer al verdadero? Dice. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Cuando menciona eso, está señalando, apuntando hacia el Hijo Jesucristo. Dice: este Hijo Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Toda persona que quiere ser salva, toda persona que quiere recibir perdón de pecados, toda persona que quiere recibir a Jesucristo y llegar a la vida eterna, entrar al reino de los cielos, tendrá que aceptar a Jesucristo como su único Dios y Salvador de su vida. Y tendrá que bautizarse en su nombre, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Tendrá que bautizarse en ese nombre, porque no hay ningún otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, hermano y amigo. No hay otro nombre. De manera que te invito a que sigamos adelante en el camino del Señor, que si no te has entregado a Jesucristo, te entregues a Cristo y te arrepientas de tus pecados y que te bautices en el nombre glorioso de Jesús. Y también a nuestros hermanos que nos están escuchando, que nosotros no nos desviemos del camino de la verdad, de la doctrina de Jesús. Porque el que persevera en la doctrina de Cristo, dice la Biblia, tiene al Padre. Ahí está. El que persevera en la doctrina de Cristo tiene al Padre, porque el Padre se hizo hombre. Así que vamos a orar
Y si hay hermanos que se han retirado del camino de Dios, déjeme decirle que Dios está dando una oportunidad para que regreses a su camino. No te alejes, no, es más, regresa a Él. Él te ama. Vamos a hacer una oración por nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando, para que sea Dios ayudándoles. Y ustedes, ahorita vamos a dar el número telefónico, o si quiere enviarme algún mensaje, también lo puede hacer y podemos estudiar la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra, por revelarte a cada uno de nosotros, por revelarnos, Señor, ese misterio de Dios revelado, el cual es Jesús manifestado, aleluya, en carne. Él es Dios mismo, es nuestro Salvador. Señor, gracias por salvarnos, gracias por hacernos entender a través de tu Espíritu Santo que Dios es uno, que hay un solo un trono en el cielo y en el trono uno sentado, y que Él se manifestó en carne para venirnos a salvar, porque nos amas bastante, Señor. Bendice y guarda a mis hermanos. Aquellos que se han alejado de ti puedan regresar hoy que hay tiempo, porque llegará el momento en que ya no habrá oportunidad y nuestros amigos se puedan arrepentir y se puedan convertir y bautizarse en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias te damos. Amén y amén. Quiero agradecer, amén, a cada uno de nuestros hermanos que nos están acompañando en estos cultos en Facebook, y quiero agradecer sus comentarios, quiero agradecer que nos está haciendo, que está ahí con nosotros también. Quiero agradecer a mis hijos, amén, al hermano Salomón también, quien vino, amén, a acompañarnos en este hermoso culto. Hermanos, quiero solamente darle el número telefónico, es 817-874-1197. El número es 817-874-1197. Y ustedes me pueden llamar o me pueden dejar un mensaje si quieren hablar de la doctrina. Es más, nos pueden acompañar también, amén, a nuestra página de estudio de doctrina, que viene siendo, escrito está Hechos 238, el número 238.com.